Vamos a explicar el algoritmo de buscar un elemento en un arreglo. Existen varios mecanismos de búsqueda. Algunos utilizan operadores lógicos para ver si está o no está el elemento en el arreglo, y algunos, ¿cierto?, utilizan un contador para, como su palabra lo dice, contar, ¿cierto?, si es que el elemento que yo estoy buscando coincide con la celda, para poder ir aumentando su valor de uno en uno. Esa es la última explicación en la que nosotros vamos a realizar como caso práctico. Recordar que el arreglo, de acuerdo a lo que habíamos definido, es un conjunto de elementos en donde básicamente se representa por celdas, y básicamente tiene dos componentes el arreglo: la posición, que es el contador i, y el a paréntesis i, que corresponde al valor de la celda. Ahora, por ejemplo, yo podría tener un número, por ejemplo el 8, y por ejemplo yo necesito ver si este elemento 8 existe dentro de cada celda, o quisiera saber a lo mejor la cantidad de veces que se repite este número en nuestro arreglo. Y para eso, obviamente, el proceso manual, deberíamos nosotros primero pasar por la primera celda y comparar si esa celda es igual, perdón, comparar si el valor de esa celda es igual a ese número, ¿vale? Luego avanzamos al siguiente y hacemos exactamente lo mismo. Pasamos al siguiente, hacemos exactamente lo mismo, pasamos al siguiente y al siguiente, y obviamente podríamos llegar a la conclusión de que para este arreglo el 8 no existe en el arreglo, ¿cierto? Ahora, por otra parte, si nosotros colocamos, por ejemplo, otro número, por ejemplo, si quisiéramos evaluar el 7, nosotros a simple vista sabemos que el 7 está en el arreglo, pero ¿cuál sería el proceso que debería hacer el programa, nuestro algoritmo? ¿Cuál debería ser el proceso? Debe partir de la posición 0, debe avanzar a la siguiente celda y preguntar si es que está o no está el elemento. Si está, lo cuenta, y debe seguir preguntando para ir contando eh, y aumentando su valor en el caso de que éste exista, hasta que termine. Por lo tanto, el proceso que nosotros deberíamos hacer siempre es recorrer el arreglo, ¿vale? Ahora, ¿cómo se hace esto desde el punto de vista de programación? Debemos partir siempre por la primera celda y recorrer hasta llegar a la última celda. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer nosotros siempre es recorrer el arreglo. Por ejemplo, para este caso, lo que nosotros vamos a hacer en nuestro ejemplo que ya tenemos acá, habíamos explicado la forma de poder generar el arreglo, la forma de poder escribir un arreglo, y lo que vamos a hacer ahora es exactamente lo mismo. Es decir, supongamos que tenemos una variable n, en donde esa n, por lo general, yo lo voy a leer por teclado, y vamos a colocar un mensajito acá que dice: escribir, ingresa un número. Una vez que tenemos esto, ¿cierto? La idea es que cuando nosotros ejecutemos nuestro programa, ¿qué es lo que está haciendo? Llena la matriz, escribe la matriz, y ahora, por ejemplo, si yo hubiese escrito el número 5, la idea es que me diga que el número se repite dos veces, ¿vale? Por el momento no hace nada. Entonces, ¿cuál sería el proceso que nosotros deberíamos hacer? Sería partir desde la primera celda, recorrer hasta la última celda. Y eso es sinónimo de un para, ¿vale? Por lo tanto, en nuestro psein que tenemos acá, el proceso que nosotros deberíamos hacer acá sería exactamente el mismo que está acá, ahí, pero la diferencia está en que el proceso que va dentro del para cambia. Ahora, el para i igual 0 hasta 4 garantiza de que yo voy desde la posición 0 hasta el 4. ¿Cuál es la idea ahí? Como yo voy de la posición 0 hasta el 4, yo necesito sacar el valor y preguntar si ese valor es igual al número que yo ingresé por teclado. En este caso, ¿cuál es el número que yo voy a ingresar por teclado? Es mi variable n. Por lo tanto, aparte de eso, nosotros vamos a tener que necesitar un contador inicializado en 0, porque la idea es que si es que ese número existe, ese contador aumente en 1, y si existe nuevamente, aumente en 2, y así sucesivamente.
Por lo tanto, voy a checar un poquito el código. Ahí. Lo que necesitamos es preguntar si el número que nosotros acabamos de ingresar es igual al arreglo paréntesis i. Recuerden que de esa forma nosotros sacamos el valor del arreglo. Y obviamente, como estamos dentro de un para, vamos a ir celda por celda preguntando si la celda es igual al número. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer aquí es contar, ¿vale? Por lo tanto, para poder contar, en este caso, incrementamos el valor del contador en 1. Obviamente, si el contador está en 0, ¿qué significa si el contador está en 0? Recuerden, si ingreso un 7, voy a pasar por esa celda, el contador no aumenta. Paso por esa celda, el contador no aumenta, ¿cierto? Paso por esa celda, el contador, perdón, la celda es igual al número, sí, entonces el contador aumenta. Y finalmente, obviamente, si es que el número existe, mi contador va a ser un número mayor a 0. Por otra parte, si yo escribo un 8, como el caso inicial que habíamos explicado, cuando pasamos por la primera celda no se cumple la pregunta, por lo tanto no aumenta. En la siguiente celda tampoco se cumple la pregunta, en la siguiente tampoco se cumple, en la tercera tampoco se cumple y en la última celda tampoco se cumple. Por lo tanto, como no se cumplió en ninguna, ¿cierto? Nuestro contador permanece en 0, no cambia. ¿Qué significa eso entonces? ¿O qué podemos concluir? Que si nuestro contador es 0, es sinónimo de que ese número no existe en el arreglo. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer nosotros a continuación. Una vez que este proceso, que se llama contar, básicamente, si un número está o no está en el arreglo, básicamente una vez que termina este proceso, nosotros deberíamos hacer una pregunta final en donde preguntamos si el contador es 0. Si este contador llegase a ser 0, lo que nosotros deberíamos hacer es escribir un mensaje en donde indicamos que el número no está en el arreglo. ¿Vale? Pero en caso contrario, tenemos que enviar un mensaje de que el número existe y que se repite una cierta cantidad de veces. Por lo tanto, colocamos el mensaje de escribir, el número existe y se repite con veces. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba donde vamos a ejecutar esto y fíjense que se generan los números, ingresamos el 5 y fíjense que como el 5 lo podemos ver que se repite dos veces, el proceso que cuenta es esto que está aquí, ¿vale? Entonces él va primero por el 8, no lo cuenta, el 3 no lo cuenta, el 9 no lo cuenta y cuando llega el 5 lo cuenta, cuando llega el 5 lo cuenta, ¿vale? Y es por eso que el contador obviamente va a valer 2 y va a entrar a la condición del si no, en este caso. Ahora, si lo vuelvo a ejecutar e ingreso un número, por ejemplo, que no existe en el arreglo, sabemos que el 1 no existe en el arreglo, por lo tanto, el número no está en el arreglo, ¿vale? Espero que les sirva este algoritmo de búsqueda. Es un algoritmo que es bastante útil para solucionar otro tipo de problemas, ¿vale? Por lo tanto, siempre que yo tenga que buscar un elemento, contar un elemento, lo debo hacer por medio de, en este caso, por medio de este algoritmo. ¿Para qué otro tipo de ejercicio me puede servir este algoritmo? Por ejemplo, si me hubiesen dicho, genera un arreglo aleatorio, sería esto que está acá, escriba el arreglo, esto que está acá, y cuente la cantidad de pares e impares. En este caso, serviría este mismo algoritmo, pero la condición cambia ahora. No tengo que leer, sino que simplemente lo que tenemos que hacer es ver si la celda es par o impar, ¿vale? Traten de hacer ese ejercicio, traten de poder practicar y entender haciendo trazas
para dar solución a cada uno de los problemas que existen en la intranet. Lo dejamos hasta acá y posteriormente pasamos a explicar algún ejemplo básico de matrices. Lo dejamos acá.